Listo. Buenas noches. Damos inicio a la sesión del día de hoy, 14 de agosto, en la que abordaremos básicamente varios puntos del proyecto del proceso de investigación que ustedes deben presentar. Y la idea, pues como se los dije la sesión pasada, la idea era también que hoy se llegaran con avances y que ustedes me pudieran mostrar los avances que tuvieran, ¿sí? Entonces, la sesión de hoy va a ser en explicar algunos puntos que ustedes de manera obligatoria deben abordar en su proyecto, en su propuesta. Y en la sesión del día martes 20, que vamos a programar una sesión para ese día, en esa sesión, pues la idea es que ustedes se conecten, me muestren sus avances, me muestren lo que han hecho, las correcciones que les pueda llegar a hacer, para que ya después entreguen el producto final. ¿Listo? Entonces, permítanme, les voy a compartir pantalla. Listo, por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, instructora. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces cuando nosotros estamos hablando de todo el proceso que tiene que ver con investigación, con datos, con propuesta de investigación. Entonces tenemos que hablar sí o sí de cómo se lleva a cabo un proceso de investigación. Durante las sesiones pasadas hemos visto el proceso de proyecto de investigación. Entonces, normalmente en un proyecto de investigación siempre se van a explicar, digamos, ustedes lo que tienen que hacer en el documento es explicar los procedimientos o las técnicas o los instrumentos de los cuales van a hacer uso para dar respuesta a un problema que ustedes definieron previamente, ¿sí? En ese proceso de investigación, pues lo que el día de hoy vamos a abordar, enfoque de la investigación, marco teórico, métodos de investigación, recolección de datos, análisis de datos y conclusiones. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de enfoque de investigación, estamos hablando como tal de ese conjunto de planteamientos que sí o sí van sistematizados y controlados y que se van a encargar de orientar la resolución de ese problema que ustedes han identificado previamente, ¿sí? En los enfoques de la investigación, pues es muy importante que se tenga el problema de investigación claramente delimitado, que se haya revisado, que se esté revisando la bibliografía sobre el tema en concreto, que obviamente si ustedes pretenden abordar un tema específico, pues que se tenga muy clara esa bibliografía en la cuál bibliografía pueden usar, cuáles son los antecedentes de la investigación, tener un procedimiento teórico muy claro y que esté enfocado al estudio que se está abordando. ¿Sí? En los proyectos de investigación normalmente siempre va como la parte del título, los antecedentes, la formulación del problema, todo el tema de justificación, la hipótesis, los objetivos, en la parte de marco teórico, la metodología, cuál fue o cómo voy a enfocar mi plan de trabajo y cuáles son mis referencias bibliográficas. ¿Sí? En el proyecto de investigación, pues obviamente en ese enfoque de la investigación, tenemos que definir todas las estrategias en las que yo me voy a avanzar como investigador, como la persona que propone ese proyecto de investigación, debo saber cuáles son las estrategias que voy a usar sobre la temática específica que yo estoy abordando, ¿sí? Una fundamentación teórica, la descripción del paso a paso del proceso, de cómo lo voy a hacer, de cómo voy a obtener los datos, de cómo voy a analizar esos datos y cómo voy a presentar esas conclusiones, ¿sí? En el momento en que normalmente yo tengo que definir cuál es obviamente el problema, pues en los enfoques de investigación se presentan de una manera sistemática unos planteamientos.
Entonces, los enfoques de investigación, como lo veíamos la vez pasada, puede ser cuantitativo, mixto o cualitativo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características de un enfoque de investigación cuantitativo? Pues siempre van a haber un planteamiento, en la investigación cuantitativa va a medir fenómenos, va a utilizar estadística básica descriptiva, debe haber obviamente una prueba, una hipótesis, una teoría, va a ser, cuando hablamos ya de un proceso, entonces, ¿cuál va a ser el proceso? Si es deductivo, si es secuencial, si es probatorio o si va a analizar una realidad de manera objetiva. Entonces, cuando utilizamos un enfoque de investigación cuantitativo, estamos hablando de que tiene unos beneficios y esos beneficios van a ir enfocados. El primero es que va a ir de una manera generalizada a los resultados de mi investigación. El segundo va a buscar un control sobre los fenómenos, es decir, que yo quiero eh, manipular algunas variables o establecer algunas variables para que en el momento de mi investigación la teoría que yo estoy utilizando la pueda probar. Cuando es cuantitativo, normalmente cuando tiene que ver con matemática, con estadística descriptiva básica, la precisión se va a caracterizar en un enfoque cuantitativo, porque es muy preciso, porque los números no mienten, porque si yo tengo unos números que dicen que 5 por 2 es 10, en la teoría y en la práctica el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Yo puedo replicar, es decir, yo puedo con un enfoque cuantitativo decir qué es lo que tengo, qué es lo que encontré y qué quiero replicar o qué quiero refutar yo de lo que encontré. Y la otra parte es la predicción. Entonces, ¿qué puedo predecir yo a partir de mi investigación? En el enfoque de la investigación cualitativa, pues ya tiene que ver con unas características específicas. Entonces, los planteamientos que se van a abordar en un enfoque de investigación cualitativo son más abiertos, ¿sí? Que obviamente al momento de ser abiertos se van enfocando de alguna manera cuando yo llevo a cabo el proceso de investigación. Entonces yo me puedo plantear algo, yo puedo tener algunas ideas que pueden ser muy abiertas, que no pueden ser exactas, que no pueden ser tal vez probatorias, pero que en el momento de la investigación pues yo le voy dando, voy encaminándola y voy enfocándola a algo específico, ¿sí? Otra característica de la investigación cualitativa es que se conduce básicamente en ambientes naturales, ¿sí? Algo que no esté trabajado, que no hayan variables, que yo no esté manipulando las variables para que el resultado me dé tal, digamos que yo quiera manipular una variable para que después yo obtenga los resultados que estoy esperando de mi investigación. Normalmente es algo de un ambiente muy natural donde yo no manipulo nada del ambiente, sino que todo sea tal como transcurre en la investigación. Mm, la parte de los significados se extraen de los datos, es decir, yo qué datos tengo y a partir de esos datos qué significados puedo abordar y puedo tratar en investigación. Y obviamente esto no se fundamenta en la estadística, ¿sí? La parte la parte de la investigación no se aborda, no está abordada directamente en la estadística, solamente está abordada en lo cualitativo, en lo que yo pueda eh, revisar, en lo que yo pueda observar, en lo que yo pueda describir, ¿sí? El proceso cualitativo puede ir enfocado a una parte inductiva, es decir, yo qué creo que va a pasar o qué puede pasar o qué me voy a encontrar. Recurrente, también va a analizar múltiples realidades subjetivas. Cuando yo hablo de objetivos subjetivos, que subjetivo yo lo estoy abordando desde mi perspectiva, no desde lo que es realmente, que es algo objetivo, sino desde mi perspectiva y yo creo que pasa esto porque, ¿sí? Y no va a tener una secuencia lineal. ¿Cuáles son como las ventajas o los beneficios de una investigación cualitativa? Entonces, vamos a profundizar más en los significados que yo encuentre, va a haber una amplitud de información que yo puedo, de cierta manera, a partir de la inducción, de mi parte intuitiva, relacionar esa información con mi investigación, va a tener una riqueza interpretativa,
porque al no ser un tema preciso, voy a poder darle ciertas interpretaciones que apoyen mi hipótesis o mi pregunta inicial del proyecto de investigación. Y obviamente, la parte de contextualizar el fenómeno, pues está enfocada a que no me va a decir, digamos, yo puedo darle el contexto al fenómeno que yo necesite para llevar a cabo mi investigación. ¿Listo? En la parte, obviamente, del proceso cualitativo, se deben encontrar algunas fases y se deben llevar a cabo unas fases. Entonces, en el proceso cualitativo, pues, obviamente yo debo tener un marco de referencia que es la literatura que existe de acuerdo al problema que yo estoy planteando. Entonces, la fase uno es la idea. ¿Qué idea tengo yo de ese problema, de ese proyecto? ¿Cómo voy a plantear el problema? ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer la inmersión? Es decir, ¿cómo me voy a involucrar en el campo que yo quiero investigar? Llámese empresa, llámese colegio, llámese supermercados, etcétera, etcétera, dependiendo de cuál es mi población y mi muestra en la cual yo voy a llevar a cabo la investigación. ¿Sí? Una fase 4 que habla obviamente de la concepción, del diseño del estudio, cómo voy a yo a concebir todo el diseño de mi estudio, qué voy a utilizar, qué herramientas, cómo voy a definir la muestra inicial del estudio y cómo voy a poder acceder a esta misma muestra. ¿Sí? No es lo mismo que yo quiera investigar algo que esté a mi alcance, algo a que no lo esté, que necesite de pronto algún permiso para ingresar a la empresa, al supermercado, a hablar con los empleados, etcétera. Una fase 6 de recolección de datos, una fase 7 de analizar esos datos que ya recogí, una fase 8 de interpretar a partir de ese análisis de datos, voy a interpretar unos resultados, y una fase 9, elaboración y reporte de resultados, ¿sí? Entonces, esto es lo que tiene que ver con la parte cualitativa. Cuando ya hablamos de la parte cuantitativa, estamos hablando también de unas fases, pero que se van a llevar a cabo de una manera diferente por ser un tipo de enfoque cuantitativo. Entonces, siempre voy a partir de una idea y de plantearme un problema. A partir de este planteamiento de problema, pues voy a entrar a hacer una revisión de literatura y a partir de esa revisión de literatura, pues voy a desarrollar un proceso de marco teórico. Es decir, ¿qué teorías, qué literatura apoya mi proceso de investigación? ¿Han investigado antes de esto? ¿Quiénes han investigado? ¿Por qué investigaron? ¿Se parece esta investigación a la que yo voy a hacer? ¿O está totalmente, o esto es algo nuevo de lo que se va a investigar? En una fase 4 encontramos pues, la visualización del alcance del estudio, hasta dónde quiero yo llegar con este estudio, qué es lo que quiero yo lograr con este estudio. Si yo me veo cambiando algo, modificando algo de la industria de diseño, de publicidad, o simplemente es valerme de un estudio que de pronto ya esté hecho y constatar o refutar o apoyar alguna teoría que ya esté. ¿Sí? Después de visualizar ese alcance, pues encontramos la parte de elaboración de hipótesis y la definición de variables, es decir, qué influye en mi hipótesis para que eso pueda cambiar, ¿sí? Para que si yo muevo alguna variable, si yo cambio las variables, qué se puede modificar para que eso pueda cambiar? ¿Listo? El desarrollo de la investigación, del diseño de la investigación, cómo es la investigación experimental, deductiva, inducción, preexperimental, dependiendo si yo voy a utilizar algún tipo de experimento para que las personas puedan actuar o puedan hacer o puedan contestar o puedan participar en mi investigación de tal manera que puedan existir, que esas variables me puedan cambiar a mí y me puedan llevar a cabo al cumplimiento de la hipótesis que elaboré. La definición y la selección de la muestra, es decir, cómo voy a seleccionar esa población, esa pequeña muestra de la población para poder llevar a cabo mi información y mi proyecto, cómo voy a recolectar los datos, ¿sí? Cómo voy a recolectar los datos, cómo los voy a analizar y el reporte, la elaboración del reporte de resultados. ¿Listo? ¿Y alguna duda o pregunta hasta aquí?
Creo que no. El marco teórico. Entonces, cuando nosotros hablamos del marco teórico, debemos tener claro que ese marco teórico va enfocado en cómo voy a relacionar mis datos, cómo voy a relacionar lo que yo tengo de acuerdo al problema que yo me planteé. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de marco teórico, tenemos que hablar de los referentes conceptuales que de cierta manera van a constituir mi visión frente a cómo se va a analizar y cómo se va a construir ese objeto de investigación. Entonces va a tener conceptos claves, ideas o preconcepciones teóricas que van a fundamentar ese trabajo que se va a realizar. Entonces se elabora con base en referencias de autores famosos que ya han tratado sobre el tema del campo que yo voy a abordar, dónde se ubica el tema o el problema de investigación. Entonces, ¿cómo voy a utilizar todas esas temáticas y cómo voy a utilizar todo lo que yo encuentre en mi proceso de revisión teórico y que configure esas coordenadas básicas del proyecto? Es decir, cuando hablamos de coordenadas, es decir, yo hacia dónde voy, hacia dónde quiero que vaya mi proyecto. Si esas coordenadas teóricas, fundamentos teóricos, van llevando a donde quiero que se vaya mi proyecto como tal. En el marco teórico, obviamente, se elabora con referencias teóricas, con referencias de autores, con entrevistas, con libros, con artículos indexados, en donde mi problema de investigación se puede abordar. ¿Sí? Hay normalmente cuando yo ya abordo mi marco teórico, entro al proceso de los métodos de investigación, ¿sí? A la parte de métodos de investigación. Cuando yo hablo de métodos de investigación, pues puedo identificar que los métodos los métodos de investigación deben estar enfocados a que ese método que yo vaya a utilizar en mi proyecto de investigación me aborde de manera completa el problema, ¿sí? Que yo diga, si esa metodología es la que voy a usar, ¿por qué la voy a usar? Estoy completamente seguro de que la voy a utilizar porque es lo que sé de usar o lo que no sé de usar. Entonces, cuando nosotros hablamos de metodologías o de métodos de investigación, pues estamos hablando como ese conjunto de técnicas que van orientadas de una manera coherente a la investigación y al uso de determinadas herramientas que me van a permitir a mí como investigador obtener un producto o un resultado en particular, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esas metodologías, de cómo utilizar todos los métodos y técnicas de investigación, pues es fundamental e indispensable para el desarrollo de un estudio de cualquier clase, ¿sí? Entonces los métodos siempre van a indicar el camino que se sigue o que se debe seguir y son flexibles, es decir, que pueden cambiar en cualquier momento a medida de que vaya avanzando mi investigación, pueden cambiar pueden, cuando se habla de flexibles, es que no es que sea algo rígido que yo me deba mantener en ese método, en esa técnica de investigación, sino que puede que mientras las técnicas se muestren, vayan desarrollándose en mi proyecto de investigación, pueden ir cambiando. Entonces, la investigación normalmente muchas veces se confunde lo que es el método y la metodología. Entonces, cuando uno habla de método, son esas estrategias o esos procesos o esas técnicas que se utilizan en la recolección de datos, ¿sí? O en la evidencia para yo poder analizar más adelante toda la información que recolecté. ¿Con el fin de qué? De descubrir una información nueva, una información novedosa o poder crear un mejor entendimiento sobre algún tema. Y cuando hablamos de metodología, entonces es el conjunto de decisiones que se utilizan de manera coherente y que el investigador va a tratar sobre cómo obtener ciertos tipos de datos.
obviamente de la realidad y del campo que está estudiando. Entonces van a quedar obviamente reflejados en los modos en cómo se acerca a la realidad, cómo va a obtener esos datos, cómo utilizar esos métodos, esas técnicas y esas herramientas. Entonces, cuando nosotros hablamos de métodos de investigación, podemos hablar de métodos lógicos y métodos empíricos. Entonces, cuando nosotros hablamos de todo el tema de investigación, pues cuando hablamos entre las metodologías de investigación, entonces normalmente siempre va a haber diferencias entre las metodologías de investigación cuantitativas y las metodologías de investigación cualitativas. Entonces, que pueden ser también muy sencillas, pero normalmente se suele complejizar cuando se eligen varias metodologías. Entonces tenemos metodologías inductivas, metodologías deductivas, metodología de trabajo descriptivo, de trabajo explicativo, metodología experimental y preexperimental, metodología que vaya enfocado en cómo voy a incluir todo el proceso de mi planteamiento del problema y cómo voy a abordar y cómo voy a hacer para que esté enfocado. Permítame un momento que se me va a descargar el código. Entonces, partir obviamente de cómo voy a, o cómo se va a llevar a cabo la investigación, pues los métodos van a ser diferentes. Entonces, si yo estoy hablando de una metodología eh, inductiva, pues estoy hablando de que normalmente las metodologías inductivas se llevan a cabo a partir de formular una hipótesis que va a respaldar mi investigación o que otros investigadores también la van a respaldar para que llegue a ser teoría, ¿sí? Entonces, se trata de una metodología un poco desafiante, pues es una apuesta que tienen en común con la metodología preexperimental, ¿sí? Entonces, a partir de mi inducción, ¿cómo yo a llegar a los resultados que quiero? Cuando hablamos ya de una metodología deductiva, pues parte de una serie de conocimientos que obviamente son aceptados previamente y lo aplican en unas condiciones determinadas, ¿sí? O en un proceso específico. Entonces, ciertas investigaciones bajo ciertas condiciones, ¿sí? Cuando ya hablamos de metodología descriptiva, pues es todo lo que suele ser la tesis, como la parte de cómo voy a describir, cómo puedo realizar una tesis sobre algo en el que yo observe y pueda ir describiendo cada una de las metodologías, ¿sí? No solamente tiene que ver con todo el proceso de, de la, de la parte de investigación que yo pueda llevar a cabo. Entonces, cuando hablamos de descriptiva, la preocupación primordial de esto radica en describir esas características fundamentales de algunos conjuntos de fenómenos que se utilicen o que utilicen criterios de una manera sistemática que puedan poner en bandeja la estructura o el comportamiento. Entonces se pueden obtener de cierta manera la realidad que se estudia, ¿sí? Entonces todo este tipo de métodos de investigación entonces está basado en, obviamente, si se habla de la parte deductivo, pues entonces estamos hablando de cómo cómo se necesitan o cómo necesito unos argumentos que pongan o que propongan o que comparen extremos. Entonces, ¿cómo puedo descubrir una relación entre estas partes deductivas? Y si hablo de un método hipotético deductivo, pues ya estoy hablando como tal de la investigación que propone como tal una hipótesis, ¿sí? Porque es hipotético, propone una hipótesis como consecuencia de las inferencias que pueden haber en el conjunto de datos empíricos, ¿sí? O de principios o leyes más generales. Entonces, normalmente siempre va a haber la parte donde se habla de algo inductivo, es decir, que yo a partir de mi razonamiento, partiendo de casos particulares,
puedo ir a conocimientos generales. Entonces, normalmente cuando nosotros utilizamos métodos inductivos, nos permite la formación de hipótesis, la investigación de leyes científicas, obviamente, y por ende la demostración de esa inducción, ¿sí? Entonces, cuando se habla de ese tipo de métodos, pues yo puedo observar, ¿sí? Normalmente en la parte empírica, pues empírica es que no se ha estudiado para eso, sino que viene solamente como de la experiencia. Entonces, cómo yo a partir de la observación y del experimento puedo llevar a cabo un proceso de un método de investigación, ¿sí? Otra parte fundamental y que ustedes tienen que abordar es el método de recolección de datos, ¿sí? Yo no puedo partir de unos datos, yo no puedo partir de datos que saco de la nada, sino que tienen que ser unos datos muy estructurados. Entonces, cuando yo hablo de de esa parte de los datos, de cómo saco los datos, de cómo los obtengo, de cómo los voy a recolectar. Entonces, debo reconocer que los métodos de recolección de datos son hechos o son cifras o son símbolos que se han recopilado de diferentes fuentes. Es por eso la importancia del estudio eh, que ustedes hagan de la recopilación teórica que se puede realizar para el proceso de la investigación. Entonces, es importante recopilar información de diferentes fuentes. Entonces, normalmente siempre las personas que van a investigar se encargan de recolectar información en distintos momentos y de diferentes audiencias para tomar mejores decisiones frente a su investigación. Entonces, los métodos de recolección de datos, pues son todos esos procesos que llevan una secuencia y que son sistemáticos para recopilar toda la información de fuentes que son realmente relevantes con el fin de encontrar esas respuestas a los problemas de investigación. Entonces, normalmente, en función de esa fuente de información, de recolección de información, los métodos de recolección de datos pueden dividirse en dos categorías. Una parte es métodos secundarios y otra parte métodos primarios. Entonces, cuando nosotros hablamos de métodos de recolección primaria, estamos hablando de métodos estadísticos, encuestas, sondeos, cuestionarios, entrevistas, técnicas Delphi o focus group, ¿sí? Cuando hablamos ya de métodos de recolección secundaria, entonces ya lo que yo puedo observar desde lo que ya está hecho. Entonces, estados financieros, informes de gobierno, informes de venta, informes del sector, internet, declaraciones, software, resúmenes ejecutivos, etcétera, ¿sí? Entonces, la recolección primaria es lo que yo puedo hacer, recolectar esa información a partir de algo que yo elabore, que yo vaya a mi campo y recolecte todos esos datos. Y ya lo secundario es lo que ya está hecho, lo que puedo encontrar en fuentes como Internet o libros. ¿Listo? En esta parte, obviamente, de recolección de datos, pues es importantísimo que se lleven a cabo toda en la parte de recolección, o sea, se enfoca en conseguir datos primarios y se recolectan a través de experiencia que yo tengo al alcance de primera mano, más que información generada o disponible del pasado, ¿sí? Entonces, como resultado, los métodos de recolección primaria me van a aportar a mí información específica, auténtica y precisa de mi proceso de investigación. Entonces, los métodos de recolección de datos primarios pueden ser, obviamente, como les decía, las encuestas. Entonces, las encuestas siempre van a recopilar datos de un público, de una audiencia objetivo, y van a recoger información sobre cuáles son sus preferencias, sus opiniones, sus elecciones, sus comentarios relacionados con un producto, con un servicio, dependiendo de cómo se lleva a cabo la encuesta. Entonces, normalmente ustedes han visto que existen encuestas que son en papel y las encuestas online. Entonces, ustedes pueden hacer uso de cualquier de este tipo de encuestas. Normalmente la mayoría de los programas, de todos los, como Microsoft, como
Google nos permite realizar encuestas, modificarlas, tener unas encuestas para poder ahorrar de cierta manera tiempo y esfuerzo que pueda tener los resultados de manera inmediata, ¿sí? Y que yo no tenga que empezar a tabular y pasar información, sino que ya me lo arroja directamente en un sistema o en un formulario, ¿sí? Entonces se pueden, obviamente, utilizar plantillas que estén utilizadas, encuestas en línea que ustedes puedan personalizar, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de sondeo, pues los sondeos normalmente son aquellos que se componen de una pregunta de opción única o múltiple cuando se requiere como indagar por los sentimientos de mi público, ¿sí? Como que se quiera como tal obtener una respuesta de la gente y obviamente es algo más corto, es de una duración más corta. Entonces, esto también los sondeos nos permiten hacer también en plataformas en línea y que sean mucho más fáciles. ¿Sí? Cuando nosotros ya hablamos de métodos estadísticos, pues obviamente tenemos que hablar de métodos que se utilizan normalmente para elaborar pronósticos a largo plazo y que por ser de naturaleza estadístico, netamente relacionado con matemáticas, son altamente confiables, ya que normalmente la subjetividad en este tipo de métodos estadísticos pues no, es mínimo, ¿sí? No va a estar la subjetividad por encima de la objetividad. ¿Sí? Entonces siempre va a primar la objetividad, ¿sí? Entonces, normalmente cuando se emplea una información, un tipo de método cualitativo, pues siempre van a ir primando las entrevistas, la observación, el focus group, la técnica Delphi, la encuesta cualitativa, ¿sí? Entonces, donde obviamente en una entrevista, pues la persona, el investigador, hace unas preguntas cara a cara o por teléfonos a la persona que van a encuestar y se hacen una serie de preguntas y se anotan respuestas, ¿sí? Al igual que obviamente en la entrevista se puede contar con un cuestionario, pero pues se pueden ir haciendo como esas preguntas e ir revisando. Cuando nosotros hablamos o cuando en investigación se habla de observación, es uno de esos métodos que obviamente no puede faltar en la investigación cualitativa, porque al recolectar, se pueden recolectar datos más viables que se puedan implementar, ya que normalmente uno va al lugar, observa qué es lo que se está dando, observa la situación y el investigador puede optar por observación participante, es decir, que yo como observador voy a actuar de manera directa sobre los hechos que estén pasando, puedo modificar ciertas variables o puedo optar por una observación no participante, en donde se mantiene, el investigador se mantiene al margen de los hechos que ocurren y solamente va a observar, ¿sí? No está involucrado. Cuando nosotros hablamos del focus group, pues es un método que permite recolectar datos en donde hay un grupo de personas, 10, 15, 20 personas. Eh, hay, a veces se hacen focus group de 8, 10, 12 personas y se reúnen para discutir algo en común, un problema en común, una pregunta en común. Y siempre en el focus group debe haber un moderador. Entonces el moderador es el que define cuánto tiempo se va a demorar la respuesta, quién participa, quién no participa y cada participante pues va a apuntar o va a aportar sus puntos de vista sobre el tema en cuestión, ¿sí? Al final, pues se llega como a un consenso o como a una conclusión. Cuando hablamos de la técnica Delphi, eh, eh, esta tiene que estar relacionada con todos los pronósticos que puedan hacer acá, relacionados con una industria, ¿sí? Entonces, en la técnica Delphi, los expertos del mercado reciben estimaciones y suposiciones de pronósticos de lo que puede pasar en una industria específica. Entonces, a partir de esa técnica pueden reconsiderar, revisar las propias estimaciones o las hipótesis sobre la información que se ha proporcionado en un tiempo específico, ¿sí? Entonces, ya obviamente en la parte de fuentes de datos secundarios, lo que yo les decía, pueden haber registros de salud, de encuestas, informes, declaraciones, revistas, informes de ventas,
informes de gobiernos, bibliotecas, libros, revistas de negocio, etc. Entonces, lo que se busca es que con los métodos de recolección de datos se puedan incluir técnicas tanto cualitativas como cuantitativas y que estas fuentes se encuentren disponibles de una manera muy fácil, que sean asequibles y normalmente son menos caros, digamos, al utilizar fuentes de información secundaria, pues normalmente unos casi siempre encuentran en biblioteca o internet y eso lo que busca es que no sean nada caro, ¿sí? Nada, digamos que no se invierta en este tipo de información. Entonces, hay muchas plataformas que le permiten a uno revisar la información que está en la recolección de datos, qué es lo que se necesita para la recolección de datos. Otra parte importante, pues, después de recolectar esos datos, es el análisis de datos, ¿sí? ¿Cómo voy a analizar yo mis datos? ¿Cómo voy a llevarlos a cabo? ¿Cómo voy a definir todo lo que tengo que definir después de que yo ya recolecté todos mis datos? ¿Sí? Entonces, qué es lo que voy a hacer con esos datos que recolecté en un momento y cómo voy a interpretarlos para poder llevarlos a cabo? ¿Sí? Entonces, en ese análisis de datos, pues obviamente va a ir enfocado en cómo ese proceso me va a permitir conocer e interpretar la información con la finalidad de identificar si esto le aporta o no a mi investigación. Entonces, cuando nosotros hablamos de esos tipos de análisis de datos, pues esto va a ir involucrado con tres elementos fundamentales. Entonces, primero es la organización de datos, ¿sí? Cómo a partir de que yo ya tuve una información, cómo voy a organizar esos datos y cómo voy a reducir los datos mediante la integración de todo, porque yo puedo tener mucha información, pero no puedo utilizar todo el tiempo. Entonces, cómo va a ser la manera más viable de que yo pueda integrar todos esos datos y pueda hacer una categorización de todos los datos que yo recolecté? De modo que todos los patrones y todos los temas los pueden identificar y vincular de una manera muy fácil. Entonces, cuando se hace análisis de datos, pues obviamente se debe tener una codificación de los datos, una validación de datos y una edición de datos. Entonces, en el proceso de recolección de datos, pues yo debo tener en cuenta que cuáles son los elementos que yo estoy utilizando como tal en el momento en que estoy analizando sus datos, ¿sí? Si me están sirviendo, si no me van a servir, si voy a llevar a cabo el proceso de investigación y los métodos de recolección. Entonces, ¿cómo voy a llevar a cabo ese análisis? Listo, ya empleé las técnicas, ya hice una encuesta, ya hice un cuestionario, ya hice un focus group. Entonces, ¿qué voy a hacer con esa información que recolecté? ¿Para qué me va a servir? ¿Va a ser de ayuda para mi proceso de investigación o sencillamente los voy a tener ahí? Entonces, normalmente al analizar los datos de investigación, siempre va a ser un proceso en el que los investigadores van a interpretar esos datos con el fin de poder obtener una información. Normalmente, para llegar a esta etapa de análisis de datos, es necesario que siempre todo vaya enfocado al problema de investigación y que se desarrolle de tal manera que se pueda implementar un plan de muestreo, un diseño de estructura, unos métodos, unas herramientas y que me lleve un paso a paso en el momento de realizar la investigación. Entonces, ¿qué es la importancia de revisar los datos y de tener como todo muy claro de cómo se debe hacer? Entonces, normalmente el propósito de analizar los datos en una investigación es obtener información que me pueda ser útil y que me sirva para el trabajo, ¿sí? Para el trabajo de investigación que estoy llevando a cabo. Entonces, este análisis de datos, en lo posible, debe procurar que me pueda describir y resumir todos los datos, que yo pueda identificar la relación que hay entre variables, si se presentó variables, poder comparar esas variables, poder identificar la diferencia entre variables, poder pronosticar resultados. Entonces, normalmente, cuando nosotros hablamos de validación de datos,
de validación de datos, pues se debe hacer para revisar, para verificar, para validar que la información recolectada esté de acuerdo con los estándares que necesite y que requieren una investigación. Entonces es importante que yo esa validación de datos me asegure que no haya fraude, que cada respuesta de la encuesta o el cuestionario sean registrados por una persona, por un ser humano, que pueda asegurar que cada participante o cada persona que participó de la encuesta sea seleccionada y escogida según los criterios de mi investigación. Debo cerciorarme que se mantengan los estándares éticos en donde yo no vaya a suministrar información personal, que todo quede bajo un proceso de confidencialidad, ¿sí? Y que obviamente que revisar que la persona que se encuestó contestó todas las preguntas, que no, porque en el momento en que no conteste todas las preguntas, pues esa encuesta pasa a ser inválida para mí. Si de 10 preguntas respondió 5, no puedo, o sea, la importancia en esta parte de validación de datos es que el investigador tenga una manera exhaustiva de revisar que todas las preguntas estén desarrolladas de una manera adecuada, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de esa decisión de datos, pues normalmente cuando los datos son muy grandes, cuando la investigación es muy grande y viene cargada muchas veces de errores de digitación, de errores de ortografía, entonces las personas a las que se les aplica la encuesta muchas veces rellenan algunos campos de forma incorrecta o a veces omiten algunas preguntas de manera accidental, ¿sí? Entonces, la edición de datos es un proceso en el que los investigadores tienen que confirmar que todos los datos que proporcionaron estén libres de errores. Entonces, para esto se necesita realizar comprobaciones básicas de valores, editar, volver a pasar, hacer una tabla de respuestas y preparar esa parte para el análisis. Y en la parte obviamente de codificación de datos, pues es la parte como más importante, porque se tienen que preparar esos datos, pues se asocia con esa agrupación y esa asignación de valores a las respuestas de la encuesta. Entonces yo a cada pregunta de la encuesta le voy a asignar un porcentaje o un puntaje. Entonces, supongamos que en una encuesta completa de una muestra de 1000 personas, entonces el investigador va a crear un rango de edad para distinguir los encuestados. Entonces, pues, de las 1000 personas, ¿cuántas personas tienen entre 15 y 25 años, entre 26 y 35 y así? Entonces, normalmente, cuando el investigador va a realizar o va a distinguir a los encuestados, pues va a ser más fácil analizar pequeños datos que tratar con cantidad de datos. Entonces, si yo ya lo clasifico y lo categorizo por edad, entonces va a ser mucho más fácil el proceso de investigación. Entonces, cuando se analizan los datos, pues se debe tener muy presente que, que la manera de analizar o discutir los datos es conveniente dependiendo si mi información es cualitativa o cuantitativa, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre estos datos? Entonces, si yo realizo una investigación cualitativa, entonces lo primero es que yo debo seleccionar una pequeña muestra, debo realizar una entrevista estructurada, es decir, una entrevista que las preguntas vayan enfocadas a responder mi problema, o una encuesta que normalmente se suele realizar en investigaciones cuantitativas para determinar ciertas actitudes particulares de las personas. Entonces, normalmente, como pueden haber métodos tanto con datos cuantitativos como cualitativos, pues puede ser una investigación mixta, ¿sí? Pero normalmente para analizar los datos, pues siempre se debe tratar como de, si es una investigación cualitativa, pues hacer una categorización, cuáles datos se repiten, qué variables se repiten, cuáles preguntas se repiten. Si es cuantitativa, pues ya es organización de datos, estadística básica, etapa de análisis y salen el proceso de investigación. ¿Listo? Es importante tener en cuenta que en los tipos de datos y en los análisis, digamos, si son datos cualitativos, se centra en opiniones, en actitudes y creencias, es decir, que es algo muy subjetivo.
Si es cuantitativo, pues se centra en los datos duros, en los datos firmes, de información que pueda contabilizarse, es decir, algo objetivo, ¿sí? Que un análisis en una investigación cualitativa, pues va a presentar preguntas y respuestas de cómo, por qué, cómo, ¿sí? ¿Por qué o cómo? Y en la cuantitativa, pues se entiende más como relacionado con la matemática. Entonces, preguntas a cuántos, quién, con qué frecuencia, dónde, ¿sí? Que yo lo pueda cuantificar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, acá hay un ejemplo cualitativo, entonces paneles en donde se da una discusión y se entrevista a consumidores sobre qué les agrada o no del lugar. Puede ser muy subjetivo. En este tipo de ejemplos yo puedo decir, no, pues a mí me gustan las sillas, otra persona dice, no, a mí las sillas me parecen horribles, no, a mí me gusta la pintura, no, esa pintura está horrible, ¿sí? Es algo que puede ser muy subjetivo. Pero en lo cuantitativo, pues obviamente las encuestas enfocadas a medir las ventas, las tendencias, los reportes o la percepción de algún producto o servicio específico. Entonces, ¿cómo se debe hacer un análisis de datos? Entonces, se debe definir las preguntas, deben ser medibles, claras, deben ser concisas y concretas. Se debe decidir y medir, se debe decidir qué medir y cómo medirlo. ¿Cómo voy a yo a medir esto? ¿Sí? Se debe recolectar datos y mantenerlos bien organizados, realizar un análisis profundo de la información e interpretar los resultados. ¿Listo? Entonces, cuando se habla de interpretación, obviamente en el proceso de interpretación, yo debo tener en cuenta que pueden haber varias formas de interpretar dicha información, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la definición de una interpretación de datos? Entonces, un proceso de interpretación de datos me va a llevar a que esa información yo la pueda utilizar, ¿sí? Cuando yo no soy capaz de interpretar datos es porque la información que me suministraron a partir de todas las técnicas que utilicé para recolectar la información, no la puedo utilizar, no se puede, o sea, ahí no se puede hacer una interpretación de datos. Normalmente, la interpretación de datos nos va a ayudar a asegurarnos que las conclusiones que se saquen de esa investigación sean las correctas, ¿sí? Que no es que sea que a partir de esa interpretación de datos, de revisar los datos, de llegar a unas conclusiones relevantes, pues yo puedo utilizar ciertos métodos analíticos. Y cuando hablo de métodos analíticos, los análisis de datos ayudan a que los investigadores puedan categorizar, manipular y resumir los datos para responder a las preguntas que yo me hice en un tiempo específico, ¿sí? Obviamente en mi proceso de interpretación de datos, pues se va a llevar a cabo porque pues, si yo no puedo interpretar los datos, pues no estoy haciendo nada con mi investigación. Entonces la interpretación de datos es importante porque nos van a ayudar a tomar decisiones, ¿sí? Entonces nos va a ayudar a tomar decisiones, nos va a ayudar a encontrar tendencias en un mercado, nos va a ayudar a mejorar la asignación de los recursos que se encuentren. Entonces, para la interpretación de datos siempre hay unos pasos específicos. Entonces, el primero es recoger los datos, ¿sí? En el primer paso de la interpretación de datos es reunir todos los datos relevantes, teniendo en cuenta todas las técnicas que yo utilicé, y para ello hay que tener en cuenta en una barra, yo creo que ustedes han visto barras que son de pastel, gráficos, diagramas circulares o diagramas de barra. Entonces, esto nos va a permitir como investigadores analizar los datos con mucha precisión y sin prejuicio alguno. Entonces, en el momento en que se hace la investigación, pues yo debo tener establecido como si hubo alguna falla o algún cambio que se produjera durante el proceso de recolección de datos, si yo guardé alguna observación o indicadores, si ya puedo pasar a una siguiente fase que es desarrollar los descubrimientos que obtuve a partir de la investigación. Entonces, en esa parte se hace un resumen de qué es lo que descubrí, qué son los datos que yo tengo para identificar si hay una tendencia o si hay un patrón, si algo se repite o si un comportamiento es igual de las personas,
si se está investigando un grupo de personas, cómo puedo utilizar esa muestra de población, si esa población que examiné, los patrones de comportamiento son iguales, si puedo comparar los conjuntos de datos anteriores o los conjuntos de datos que encontré con los que se me están generando nuevamente la investigación. Entonces, el objetivo de desarrollar los descubrimientos es comparar esas deducciones antes de sacar conclusiones, ¿sí? Obviamente el siguiente paso es sacar conclusiones. Cuando yo como investigador saco conclusiones, pues obviamente tengo que basarlo en las tendencias que descubrí a partir de mi investigación. Las conclusiones siempre deben responder a las preguntas que motivaron mi investigación. Si no responden a la pregunta de por qué, pues obviamente se pueden hacer preguntas adicionales, se pueden sacar otro tipo de conclusiones, pero siempre las conclusiones deben responder a las preguntas que siempre motivaron mi investigación. Y la parte de, obviamente, de dar recomendaciones, pues porque el procedimiento de interpretación de datos va a llegar a su fin con esta parte de dar recomendaciones, porque toda conclusión de investigación debe incluir una recomendación. Entonces, la recomendación es como yo fui alguien que investigué sobre el tema, si ya hayan investigado otras personas sobre el tema. A partir de esas conclusiones yo puedo dar unas recomendaciones. Entonces esas recomendaciones son como un resumen de los resultados y las conclusiones que surgieron a partir de mi investigación, ¿sí? Se puede recomendar algo, alguna acción a seguir, a sugerir, si hay que hacer una investigación adicional, si el tiempo no alcanzó, si hay que tener otros recursos para la investigación, etcétera, ¿sí? Entonces, normalmente, siempre la idea de la interpretación de los datos siempre va a ser un factor esencial en la toma de decisiones de mi investigación. Siempre debe realizarse de una manera regular como parte de un proceso consecutivo, ¿sí? Obviamente en las conclusiones es el punto de partida para cerrar mi trabajo o mi propuesta de investigación. Y en estas conclusiones yo debo reunir todos los hilos sueltos, todo, resumir qué encontré, exponer las implicaciones de mi estudio, es decir, qué implica si cambio algo, si no cambio algo, si me voy decepcionado de mi estudio, si pude abordar algo, si pude contribuir a ese cambio de ese estudio. Entonces no se trata solamente de un resumen, sino de la oportunidad que uno tiene como investigador para destacar los logros que alcancé a partir de mi proceso de investigación y darle sentido a todo el esfuerzo que invertí en el proceso de investigación para poder destacar esos logros que yo alcancé. Normalmente, para hacer una conclusión, ¿sí? En una investigación, se debe tener en cuenta el resumen del trabajo, recapitular qué hallazgos encontré, relacionar los objetos con las preguntas que planteé, qué implicación y qué relevancia tiene mi investigación frente a lo que yo ya tenía, y un cierre memorable que es cuando hablamos eh, de las propuestas o de las recomendaciones que yo puedo llegar a hacer. Normalmente las frases para empezar una conclusión siempre va a ser de todo lo anterior, se deduce que la investigación tal cosa. En conclusión, el estudio coincide con los autores en tal cosa. En resumen, creemos que las potencialidades tal cosa. De acuerdo con los objetivos planteados, el estudio ha sido exitoso. Concordamos con los principios éticos expuestos. Concluyendo los aportes hechos por el estudio, dentro del análisis podemos dilucidar lo anterior nos lleva a pensar que hacen falta más investigaciones de este modo se ha podido establecer la relación entre, si estoy hablando de variables, en virtud de lo estudiado ahora sabemos que, ¿sí? Entonces estas son las frases más comunes para empezar una conclusión, ¿sí? Entonces esto es básicamente lo que se debe llevar a cabo para el proceso de investigación. ¿Listo? Entonces, no sé si ustedes tengan alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta referente a su proceso, si alguien ya tiene avances que me quiera mostrar, ideas,
algo, por lo menos en dónde van a investigar, los escucho. Gracias, instructora. Listo, creo que alguien, Jason, me habías escrito a las 7:30. Voy a leer tu pregunta, ahora la veo. Dice, por ejemplo, la investigación cualitativa sirve para nuestro caso, que es diseño publicitario, todo lo que es publicidad, saber cómo están percibiendo la experiencia de un producto, en este caso de nuestra empresa, que es una pastelería y sería un postre de tres leches, sería el sabor, textura, precio, eso sería cualitativo. Y ya para saber cuántas personas les gustó, cuántas compran y quiénes compran, sería un resultado cuantitativo, sí. Sí, normalmente cuando nosotros, nuestra investigación está basada en cómo las personas perciben algo, ¿sí? Puede ser algo muy subjetivo y cuando es subjetivo es una investigación cualitativa, ¿sí? Porque no va a ser algo objetivo en el que todas las personas en que se rija por algo específico de que a todos les gusta el postre de tres leches. No, es algo muy subjetivo, ya depende del gusto y de la posición de la persona, ¿sí? A mí me puede gustar, a otra persona no. Y eso hace que sea una investigación cualitativa porque se basa desde las percepciones y desde los gustos de la persona. Ya obviamente, si ya se quiere entrar en un proceso de cuántas personas les gustó, de 10 encuestados, 5 no les gustó, ahí ya puede ser un dato cuantitativo. ¿En cuánto precio comprarían? 2.000, 3.000, 4.000, ya son datos numéricos que son precios cuantitativos. Entonces, cuando se hace esto, por lo que yo veo y si lo van a enfocar de esta manera, Jason, su investigación sería de tipo mixto. Ustedes pueden hacer una parte cualitativa y una parte cuantitativa y tendría la validez perfecta y obviamente se va a apoyar no solo en lo quali, que es algo subjetivo, sino también en lo quanti, que es algo objetivo. ¿Listo? Vale, entendido, instructora. Muchas gracias. Listo, Jason. Julián, Luis Felipe, ¿alguna pregunta, inquietud, preocupación? Creo que no. Listo. ¿Qué les propongo para la sesión del día martes? El día martes nos vamos a encontrar en... permítame, ya les digo a qué horas. Creo que era... Espérame un momento. Aquí. No, no lo anoté. Espérame que sí, yo sé que yo sí lo anoté a qué horas. 3:22, 5:04. Acá, permítanme un momento. El 20 a yo creo que a la misma hora, tipo 7 de la noche, nos vamos a encontrar, pero la idea es que ustedes ya lleguen con los avances, ¿sí? En la sesión del martes lo que me voy a dedicar es a revisar los avances, a leer, a corregir, mira, puedes poner esto acá, puedes modificar esto, que ustedes me digan, bien, profe, este es mi problema, esta es mi pregunta, ¿cómo la puedo enfocar? Entonces ya es como tratar de hacer correcciones para ya el encuentro final, ¿sí? Recuerden que la sesión de hoy y la sesión del martes son sesiones de refuerzo, ¿sí? No son sesiones que estén eh, estipuladas en el cronograma, sino que ya son sesiones de refuerzo que yo quise hacer para poder abordar todo esto, porque un tema de proyecto de investigación no se aborda en una sola sesión, ¿sí? Entonces, la invitación para el día martes es que ustedes ya traigan su propuesta, lo posible, los avances que más puedan presentar el día martes para poder sentar, revisar y orientarlos respecto a la propuesta de investigación. ¿Les parece? Listo, jefe. Así es, listo, instructora. Así será. Todavía no soy jefe. Listo, Jason. Entonces, nos vemos en la sección del martes. Muchas gracias por su asistencia. Julián y Luis, tal vez puede que estén estudiando, trabajando, sí, pero pues ya saben cuál es el compromiso para el martes. ¿Listo? Jason, ¿tú te vas a hacer con alguien o estás solo? Sí, yo estoy en
el grupo precisamente de la empresa de la pastelería, entonces yo les comunico a ellos lo que tenemos que hacer. Listo. En lo posible, Jason, que todos estén conectados ese día, ¿sí? La idea es que todos estén ahí para poder hacerles las correcciones y recuerden que una cabeza, dos cabezas piensan más que una, entonces la idea es que todos puedan estar en el proceso de corrección, en el proceso de orientación de su pregunta, ¿sí? De su proyecto de investigación. Listo. Sí, me parece, sí, Listo, señora, yo instructora, estoy con muchas el gracias. grupo policial. Listo. Muchas gracias a ustedes, gracias por su conexión. Nos vemos el día martes. Que pasen feliz noche. Feliz noche. Hasta luego.